realmente sí es una autoridad en el tema, ¿no?, de psicología jurídica. Entonces, en este caso, vamos a analizar esta conferencia y bueno, pues sin más preámbulo y para no dar espera, le doy la palabra al maestro Manuel Galván Castañeda y que le damos una fuerte bienvenida y pues mucho éxito. Muchas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias, Cristian. Un gusto iniciar esta colaboración y este trabajo con Eureka. En verdad, todo un gusto y un placer estar aquí, un poquito acalorados por la camioneta, pero ya estamos por acá. Bien, miren, el tema que vamos a abordar es precisamente una introducción a la psicología jurídica y forense. Hay 4 temas que quiero que comentemos. El primero, que tiene que ver con las psicologías jurídicas. El segundo, con, obviamente, la psicología forense y este análisis del comportamiento humano en los tribunales de justicia. El tercer tema tiene que ver con las áreas de aplicación y de investigación. Y por último, el cuarto tema será esta cuestión del campo o el área de trabajo de la psicología forense, con la intención, obviamente, de darles un panorama de las distintas actividades que realiza un psicólogo forense. En cuanto al primer tema, resulta que en esta cuestión del campo de la psicología jurídica y forense, la mayoría de autores, como veremos más adelantito en la diapositiva, comentan que la psicología forense es una subárea especializada de la psicología jurídica. En parte es cierto, pero en parte es muy limitado esto. Porque se olvidan estos autores, que la mayoría son autores de corte clínico, que se han dedicado o se dedican a la psicología clínica, y creen que solamente la psicología, y particularmente la psicología clínica, con su sesgo más orientado hacia la psicopatología, creen que esa es la base de la psicología forense. Y no, eso es muy limitado. Desde nuestra concepción, finalmente yo soy un psicólogo social, también la psicología social le aporta al campo de la psicología jurídica. Y entonces hemos desarrollado durante ya algunos años esta perspectiva teórica de la psicología social jurídica. ¿Por qué tiene un nombre en relación al enfoque? Pasamos, Chucho, por favor. En relación a la siguiente. Le puse como un subtítulo un enfoque psicológico, psicosocial y legal construccionista. A lo largo de mi presentación, comentaré cómo hay un enfoque epistemológico, que es el del construccionismo social, y que hemos incorporado, obviamente, a la perspectiva de la psicología jurídica y de la psicología social jurídica. Y eso nos ha llevado, afortunadamente, a intentar definir desde una perspectiva construccionista lo que es la psicología forense. Y van ustedes a encontrar, creo yo, una riqueza conceptual, dado que no nos quedamos solamente en esa visión individualista, a la que yo llamo la visión individualista de la psicología forense. Bien. Veamos de manera introductoria a qué nos referimos con esto de las psicologías jurídicas. Un acercamiento a este campo nos dice que diversos autores, donde también incluyo, en donde compartimos la idea de que la psicología jurídica es un campo interdisciplinario entre la psicología y el derecho, que estudia el comportamiento individual
y el comportamiento interpersonal que se encuentra bajo el control del derecho o de la norma jurídica. Y vean desde el principio, es un campo interdisciplinario, con lo que ello implica la interdisciplinaridad en términos del concurso de dos ciencias, el derecho y la psicología. Estamos diciendo que es una perspectiva interdisciplinaria que rebasa por mucho esta idea aplicacionista, en donde solo dice la psicología jurídica es aplicar el conocimiento psicológico al mundo del derecho. Esto me parece muy limitado. La siguiente. Es un campo científico de aplicación e investigación entre dos formas de existencia. La existencia humana y, por supuesto, la existencia jurídica. De esta articulación que yo comentaba, resulta que no podemos pensar que solamente es aplicar el conocimiento psicológico al mundo del derecho, sino existen dos formas fundamentales, una que es la existencia humana, que es la estudiada también por la psicología, y la existencia jurídica o de las normas, esa regulación del comportamiento humano. Y de esta relación, de esta vinculación, surge entonces la psicología jurídica. Aunque es solamente una introducción, desde luego aportaremos mayores elementos en cuanto a las definiciones. Hay un principio en la psicología jurídica en donde consideramos que no se puede investigar el comportamiento humano abstrayéndonos de que éste se desenvuelve dentro de un marco o realidad jurídica. Esto significa que muchos de los y las colegas que realizan evaluaciones psicológicas en el contexto legal, desde una perspectiva eminentemente clínica, se olvidan que no es la psicología clínica, que no es una psicología, una psicoterapia, sino que es un campo interdisciplinario. Y como tal, cuando investigamos, cuando estamos haciendo evaluaciones psicológicas, peritajes en psicología, tenemos que saber cuál es el contexto legal. Tenemos que encuadrar nuestra evaluación psicológica en el contexto legal, sea penal, civil, familiar, de menores infractores, en fin, todas las áreas que abarca la psicología jurídica. El otro principio es que toda investigación del comportamiento humano que se realice en el vacío legal, fuera de la existencia jurídica, es un reduccionismo. Recuerdo muy bien cuando hace ya algunos años, en la entonces Procuraduría General de Justicia, cuando yo solicitaba las averiguaciones previas en el anterior sistema penal a los ministerios públicos, me decían que yo para qué quería la averiguación previa. Si yo solamente era el psicólogo, que tenía que aplicar mis pruebas, hacer mis entrevistas y en función de eso entregar resultados. Por supuesto que esto no tenía nada que ver con lo que en ese entonces yo había ya descubierto, que era el campo de la psicología jurídica y forense. La siguiente. Vamos a los aspectos conceptuales en términos de las definiciones. Podemos encontrar un buen número de definiciones del campo de la psicología jurídica. La mayoría tienen un corte aplicacionista, que tiene su origen en el autor, que a través del libro de Psicología Jurídica, que el autor escribió en 1932, dice que la psicología jurídica es la aplicación, es la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho. Posteriormente, distintos autores, Luis Muñoz, Ramón Arce, entre otros, comentan que efectivamente se trata de aplicar el conocimiento psicológico y particularmente el conocimiento de la psicología jurídica al mundo
de lo legal. Es cierto, la psicología jurídica tiene que ver con las aplicaciones, pero no solamente es aplicar. Se trata de buscar los vínculos, las relaciones, de buscar el sentido en cuanto a sus objetos de estudio. Por eso hablamos de un campo interdisciplinario. Es decir, este enfoque epistemológico importa mucho en cuanto a que la psicología jurídica es una síntesis conceptual entre psicología y el derecho. Entonces, tenemos estas visiones, estas definiciones aplicacionistas que se inauguran con este autor, Emilio Mira y López. Cuando hay un silencio, es para cambiar, para no. Otro autor, que es el que yo más he seguido desde hace ya un buen número de años, es Friedrich Monnet. Este autor tiene la ventaja de ser psicólogo social, es doctor en Derecho Penal, es doctor en Historia, es epistemólogo, en fin, toda autoridad. Y él se mete a este mundo de lo interdisciplinario, como buen epistemólogo que es. Y la propuesta que hace de definición de psicología jurídica me gustó desde el principio. Él dice que la psicología jurídica es una disciplina que resulta de la relación entre la psicología y el derecho, cuyo objeto de estudio es las manifestaciones unipersonales respecto de las conductas jurídicas. En otros términos, toda aquella conducta individual, toda aquella conducta de un ser humano que esté regulada por las normas jurídicas sería objeto de estudio de la psicología jurídica. Tenemos ahí una definición importante en términos articulatorios, en términos vinculatorios. Es una definición que aporta un carácter sincrético a este campo científico. Por lo tanto, como campo interdisciplinario, es un campo en donde distintas áreas de la psicología se van a aplicar. La psicología clínica, por supuesto, la psicología de la personalidad, la psicología evaluativa, la de los procesos básicos o cognitiva, la evolutiva o del desarrollo, la psicología criminal o criminológica, la psicología victimológica o victimal, entre otras. Y vean las distintas áreas de aplicación, ¿eh? Aquí les dicen que la psicología forense es una aplicación de la psicología clínica. Y vean dónde está la psicología clínica. Como una de las áreas de la psicología que se aplica, pero es una de varias. Están las otras. Un ejemplo, cuando se trata de investigar lo que tiene que ver con la evaluación de los testimonios, la evaluación psicológica forense de los testimonios, la psicología que más vamos a ocupar es la psicología de los procesos básicos o cognitivos. Cuando se trata de investigar conducta criminal, pues por supuesto la psicología criminal o victimológica. Y entonces, espero pueden apreciar que no se puede limitar la psicología forense, la psicología jurídica, a una aplicación de la psicología clínica. Y en su momento, por ahí hay un artículo muy bonito que les recomiendo mucho, de Enrique Echeverría, donde habla claramente de las diferencias entre la psicología clínica y la psicología forense. En cuanto a la definición de la psicología jurídica, ahí la cosa ya no es tan sencilla. Como seguramente le habrá ya tocado averiguar a Cristian, cuando nos acercamos a estos campos de la psicología jurídica, hay un chorro de apreciaciones
Pero la psicología social, particularmente en su versión jurídica, que es la que hemos desarrollado ya durante algunos años, hay poco material, hay pocos autores que estamos dedicados a esa cuestión, pero creo que es Frédéric Monet nuevamente quien hace una aportación de los mayores alcances. Vean cómo la define. Es una disciplina entre la psicología social y el derecho que se encarga del estudio de las relaciones interpersonales respecto de las conductas jurídicas. Esta definición tiene un gran alcance. Ya no es, como definido en la psicología jurídica, el estudio del comportamiento individual en relación con la norma jurídica, sino dice, se centra en el estudio de las relaciones interpersonales en relación con las conductas jurídicas. Es decir, ya no es solamente el individuo, sino son las personas. Es la pareja, es el grupo, es la comunidad, es la cultura, la que va a interesar a la psicología social jurídica. Hay un dato muy relevante en cuanto a privilegiar también este enfoque de la psicología social jurídica. Algunos historiadores de la psicología jurídica dicen que ni es la psicología clínica, ni es la psicología social, ni la psicología evaluativa, sino que es la psicología del testimonio la que primero se aplicó en el mundo de lo jurídico. Entonces, si alguna paternidad debiera tener, al menos históricamente, esto de la psicología jurídica, debiera ser la psicología del testimonio. Con esto se reduce esa idea de los psicólogos clínicos que piensan que la psicología clínica es la única que se ha aplicado en el mundo de lo jurídico. Y para nada. Sí, es una de las importantes que en algún momento, según el tipo de evaluaciones que tengamos que hacer, no será de utilidad. Pero, repito, es solamente una de las áreas que podemos aplicar. Desde esta definición, el mismo autor, en el libro de Introducción a la Psicología Jurídica, de Teoría Trillas, nos dice que existen tres grandes apartados de estudio del fenómeno psicosocial en la vida jurídica, con sus temas representativos. Son varios temas, dado el poco tiempo del que disponemos. Solamente voy a comentar a grandes rasgos estos tres grandes apartados o temas de investigación de la psicología social jurídica. El primero se refiere a la interacción jurídica, y aquí hablamos de los roles sociales, de la personalidad social, del poder que se utiliza en ciertas situaciones. La segunda dimensión sociojurídica de la personalidad tiene también sus temas de investigación, como son la influencia social, las ideologías, las creencias, entre otras. Y por último, la interacción y personalidad en el marco de los agrupamientos sociales. Aquí hablamos de cómo la conducta colectiva de los seres humanos es analizada por la psicología social en relación con las conductas jurídicas. Y aquí tenemos las explicaciones de las masas, de las muchedumbres, de los linchamientos, de a lo que Frédéric Monet llama también la cultura, como los miembros de una cultura, en este caso para nosotros, los mexicanos, cómo incorporamos, cómo interiorizamos esas normas jurídicas, y a eso Frédéric Monet le denomina la psicología social jurídica de los pueblos. Estoy viendo algo que ya me está motivando mucho, pero bueno, es ahorita. La siguiente, por favor. A partir de esa definición que Frédéric Monet dio en los años 70, en varios trabajos, incluida en mi tesis de maestría,
sobre representaciones sociales del agresor sexual en el derecho penal, desde entonces he estado desarrollando este campo, inaugurado por Frédéric Monet, y hemos intentado una aproximación conceptual. Un poco larga, pero yo creo que nos da más elementos descriptivos para entender mucho mejor a qué se refirió Frédéric Monet cuando hablaba del estudio de la interacción de las personas en relación con la norma jurídica. Para mí, tomando en cuenta que hablamos de la psicología social jurídica, es un campo interdisciplinario entre la psicología social y el derecho que se encarga de la observación del conflicto entre el sujeto, individuo o grupo y las normas jurídicas creadas por el Estado, que regulan su comportamiento, siempre mediada por la relación del sujeto con el otro sujeto, individuo o grupo, encargado de ejercer control jurídico. En esta parte de la definición me refiero a que, si bien importa analizar el comportamiento de los seres humanos, cuyo comportamiento es investigado judicialmente, también importa investigar cómo piensan, cómo se comportan los operadores jurídicos, los jueces, los ministerios públicos, los policías de investigación, los mismos peritos. Es tan importante evaluar el comportamiento, por ejemplo, de un imputado de haber cometido un secuestro o un homicidio, como tan importante es analizar la mentalidad de un juzgador o la mentalidad colectiva en términos de un grupo en aquellos países en donde existe la institución del jurado. Su objeto de estudio es la interacción sociojurídica en sus procesos psicosociojurídicos, cogniciones y representaciones sociales en un contexto jurídico concreto. Y aquí hablamos de creencias, ideologías, estereotipos, prejuicios, representaciones sociales, todos aquellos fenómenos que son estudiados precisamente por la psicología social. Centra sus explicaciones a distintos niveles de análisis de las relaciones humanas normadas jurídicamente, a nivel intraindividual, interpersonal, posicional, ideológico, institucional, comunitario y cultural. Esto de los niveles de análisis, qué importante es. Y para que se entienda mejor les pongo un ejemplo. La psicología que más se aplica en el mundo de la psicología jurídica de la familia para evaluar a parejas, al grupo familiar, para evaluar estas cuestiones que tienen que ver con la guarda y custodia de los menores, la que más se aplica es la psicología social. Porque estamos hablando de que lo que se evalúa no son solamente los individuos, es la pareja, es el sistema familiar, son los hijos, son los abuelos, son los hermanos. Y entonces, la psicología que más se aplica en el mundo de la psicología jurídica de la familia es precisamente la psicología social. Hablar de estos niveles de análisis significa, es una propuesta que estamos haciendo, que para analizar el comportamiento de víctimas o de imputados, por ejemplo, no se quede la psicología en ese sesgo individualista, y mucho menos psicopatologizado, sino que recurramos para la explicación a otro tipo de niveles de análisis del comportamiento humano. ¿Qué pasa en la interacción social de una persona con otra? ¿Qué pasa dentro de un grupo? ¿Qué pasa en la comunidad? ¿Qué pasa a nivel de las creencias o de las ideologías? ¿Qué pasa a nivel de lo cultural?
Y es ahí donde yo creo que la psicología social puede aportar muchos elementos para el análisis del comportamiento humano que no se limite a lo individual. El primer nivel de análisis es el intraindividual o el intrasubjetivo, que es el eminentemente que le corresponde a la psicología. Pero la psicología social tiene otros niveles de análisis que vienen a enriquecer esa posibilidad de analizar el comportamiento de los seres humanos. Quedémonos hasta aquí con esta idea. No solo existe la psicología jurídica, sino tal como lo he intentado desarrollar, existe también la psicología social jurídica. En sentido estricto, deberíamos hablar de las psicologías jurídicas. Para tener en claro, cuando hablamos de la psicología jurídica o cuando hablamos de la psicología social jurídica. Estos dos elementos, vamos a ver un poquito más adelante cómo lo hemos incorporado a una definición de psicología forense. Hagamos un planteamiento general de lo que es la psicología forense. O también psicología judicial, como le llaman esos dos autores, Ibáñez y de Luis. Dicen que es una subespecialidad claramente distinguible dentro del campo de la psicología jurídica. En esa parte me parece que tiene razón, solo que yo agregaría que le falta la psicología social. Es la aplicación de los conocimientos profesionales del psicólogo como experto a todos los órdenes jurisdiccionales. Yo agregaría los conocimientos también profesionales del psicólogo social como experto en todos los órdenes jurisdiccionales. Javier Urra, un connotado psicólogo jurídico y forense español, nos dice que es la ciencia que enseña la aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, actuando en el foro o tribunal y mejorando el ejercicio del derecho. Sí, es cierto. Se aplica a todas las ramas y saberes de la psicología, pero también de la psicología social. Algunos actores, incluido Javier Urra, dice que la psicología social es una de las áreas que incorpora la psicología en general. Significa esto que para esos autores la psicología social es parte de la psicología, y esto no es así. Resulta que en el sistema de las ciencias sociales, la psicología social es una ciencia independiente de la psicología. La psicología social tiene su propio objeto de estudio, tiene sus propios enfoques, sus teorías y su planteamiento epistemológico. Para entender un poquito mejor esto que estoy exponiendo, habría que acercarse a lo que es el campo de la psicología social y podrán encontrar que no es lo mismo psicología que psicología social. Son campos científicos distintos. Ibáñez y de Luis. No, esa ya la habíamos pasado, creo que ahí la repetí. La siguiente, por favor. Partiendo de la definición que nos da Frederick Monet, vuelvo a desarrollar el planteamiento y ahora me aproximo a una definición. Es una definición construccionista, repito. ¿Qué es la psicología forense? En esta visión en donde incorporo tanto la psicología social jurídica como la psicología jurídica. Desde mi punto de vista, es un área subespecializada de aplicación de la psicología jurídica y de la psicología social jurídica. Una práctica social que participa en la construcción social de la realidad psicológica en el marco de una realidad jurídica y que como tal solo tiene sentido y significado
dentro de las relaciones de poder existentes entre el saber psicológico, el saber psicosocial y el poder judicial. Una definición verdaderamente quizá un poquito complicada, se las voy intentando explicar. Sí, es la aplicación de la psicología jurídica y de la psicología social jurídica. Es una práctica social y habría que entenderla de esa manera. Una práctica social con todo lo que ello conlleva, que participa en la construcción social de la realidad psicológica. Eso significa que cuando se evalúan a las personas en el contexto judicial, los peritos tendemos a decir, es que el sujeto tiene tal psicopatología, la persona posee tales características. Y lo que estamos diciendo es que lo que ocurre, o lo que decimos que tiene el sujeto, está dentro de él. Pero esto no es así desde una perspectiva construccionista, sino más bien nos hemos puesto de acuerdo en la comunidad científica para decir que este sujeto tiene tales o cuales características de personalidad, que tiene tales trastornos de personalidad. En otros términos, todo psicólogo forense, psicólogo jurídico y forense, participa en la construcción de la verdad jurídica. Esa verdad, que tanto importa al derecho como verdad histórica, no es otra cosa más que una verdad en donde todos los que participamos en esa construcción aportamos elementos para llegar a esa construcción de lo que llamamos verdad jurídica, que no es otra cosa más que una verdad consensual, una verdad que se ha ido construyendo conforme a los distintos científicos que participemos en ella. La siguiente, por favor. A nivel teórico, su función esencial de la psicología social jurídica es la explicación sincrética de los procesos psicológicos y psicosociales, como dimensiones analíticas del comportamiento humano en relación con las conductas jurídicas concretas situadas históricamente. Procesos psicológicos y psicosociales. Así. A nivel práctico, su función central se orienta a la consecución de dos objetivos. A, auxiliar humanizadamente en la resolución de las sentencias judiciales. Y B, contribuir ética y políticamente en la construcción de la justicia más allá de la ley. Explico esto último. Si bien es cierto que la función de un psicólogo forense es auxiliar a las decisiones judiciales, muchas veces el desconocimiento, no solo de la ciencia, el desconocimiento también de los derechos humanos, lleva a que muchas evaluaciones psicológicas trastoquen la seguridad, el interés, el bienestar de los seres humanos. Ejemplo, una perito aquí en Puebla que evalúa a un menor que a la hora de estar entrevistándolo está induciendo las respuestas y con esas preguntas y supuestas respuestas que le da el menor de 9 años, le dice a la Ministerio Público que hay violencia intrafamiliar por parte de la mamá y con una pregunta clave, le pregunta al menor, ¿tu mamá algún día, tu mamá fuma marihuana delante de ti? Y el menor dice, una vez mi mamá me dijo que fumó marihuana cuando estaba en la secundaria. Y con esa respuesta, la perito dice que además hay corrupción de menores y le dice al Ministerio Público, hay que también acusarla de esto. Y entonces es 2 acusaciones, 2 delitos, violencia intrafamiliar y corrupción de menores. ¿Qué ocurrió? Y esto llega al juez, el juez dice, es la experta en el comportamiento humano, es la psicóloga de la fiscalía, y dice que sí, hay elementos de corrupción de menores y de violencia intrafamiliar. Después, obviamente, se demostró, mediante también un peritaje que realizamos, en donde
Nada de esto hubo, sino que la evaluación psicológica estaba sumamente sesgada, estaba deshumanizada, estaba orientada hacia algo totalmente negativo. Pero aún así, sentenciaron a la mamá a 5 años. Afortunadamente, en la apelación y el amparo pudo salir después de 7 meses de prisión. Cualquiera diría, pues es que la psicóloga auxilió al juzgador. Sí, pero fue un auxilio científico, un auxilio deshumanizado. Y entonces, por eso yo digo que está bien, pero hay que auxiliar humanizadamente y científicamente, por supuesto. Y B, contribuir ética y políticamente en la construcción de la justicia más allá de la ley. Esto significa para mí que no solamente hay que pensar en la aplicación restricta de la ley, sino que pensemos también en qué cosas podemos provocar con nuestras evaluaciones científicas del comportamiento de los seres humanos. Más que buscar una justicia legal, habría que buscar una justicia social. Por lo tanto, entonces, tenemos una psicología y una psicología social que se aplica a los tribunales en este campo de la psicología forense. Se refiere a aquellas actividades que el psicólogo puede realizar en el foro. Es la actuación de los psicólogos dentro de todas las posibles áreas del derecho. Y aquí tocamos ese punto, aunque sea de manera rapidita. La psicología jurídica, la psicología social jurídica se aplica en distintas áreas de investigación también. En el área penal tenemos la psicología jurídica de lo penal o criminal, la psicología jurídica de menores en conflicto con la ley, la psicología jurídica de la familia, la psicología jurídica laboral, la psicología jurídica civil, la psicología jurídica policial y militar, y una psicología jurídica muy interesante que es la psicología jurídica del derecho canónico. Esto para que vean que hay distintas áreas de aplicación y de investigación de la psicología jurídica, que obviamente la psicología forense tiene toda una actividad pericial en estas áreas. El área fundamental de trabajo de los psicólogos jurídicos es el peritaje psicológico, que es un procedimiento que consiste en realizar una evaluación psicológica de las partes en conflicto para que se tomen decisiones de orden judicial. Y ahí están estas áreas: familiar, civil, penal, administrativo, laboral, policial, militar, del derecho canónico. Ahí me faltó incluir el área de la psicología jurídica legislativa. Algunos ejemplos de peritajes en psicología forense. Evaluamos a los imputados que cometieron delitos y la defensa argumenta un trastorno mental, por ejemplo. La evaluación de la salud mental de imputados y víctimas. La evaluación de secuelas tras agresiones, accidentes o hechos traumáticos. La idoneidad para ostentar la patria potestad y la guarda y custodia de los hijos. La idoneidad para poder adoptar a menores o incapacitados. La incapacitación legal por motivos psicológicos. Las capacidades cognitivas de un sujeto para verificar su posible imputabilidad. Otras tareas fundamentales es evaluar y asesorar en técnicas de investigación judicial, como la elaboración de perfiles psicológicos de agresores desconocidos basándose en la escena del crimen. Eso que tiene que ver con la perfilación criminal. La evaluación de la calidad, exactitud y credibilidad de los testimonios a través de técnicas psicológicas, por ejemplo, el polígrafo, el análisis de contenido basado en criterios, los indicadores conductuales de la mentira, entre otros.
Bien, esto es en cuanto a la presentación de una buena parte de esta psicología política, psicología social jurídica y la psicología forense. El último tema que quiero abordar tiene que ver con la riqueza de este campo de trabajo. No solamente para los psicólogos, cuando los abogados, cuando los criminólogos, cuando los trabajadores sociales encuentran toda la riqueza conceptual, investigativa, aplicativa de las psicologías jurídicas, esto viene a enriquecer mucho, mucho su actividad. Particularmente en cuanto a la opción laboral para los psicólogos, las psicólogas, es una fuente de trabajo de la mayor relevancia y en donde hay mucha necesidad. Somos muy pocos psicólogos jurídicos y forenses los que estamos en el país, aunque cada vez empiezan a egresar más, pero realmente quienes estamos trabajando en el ámbito de los psicológicos forenses somos muy pocos. Y cada vez más son las demandas de los juzgados para solicitar las evaluaciones psicológicas. Siempre, obviamente, uno estudia para trabajar. Y yo siempre les digo a mis alumnos de psicología que por qué no piensan, bueno, cuando en algunos congresos o talleres, en fin, les pregunto a qué área de la psicología les interesa y dicen, en este orden, la psicología clínica, para dar psicoterapia y ayudar a las personas. Después, la psicología educativa. En tercer lugar, la psicología industrial y o laboral. Y en el último término, la psicología social. Y muy pocas veces aparece el interés por la psicología jurídica. Y yo les digo, ¿por qué en primer lugar la psicología clínica está orientada a la psicoterapia? Está bien, pues, pero no es la única área de aplicación de la psicología. Y además, lo que más apuntan son los psicólogos clínicos, son los psicoterapeutas. Entonces, si la psicología jurídica y la psicología forense es un área de mucha oportunidad laboral, creo que habría que considerarla como una opción importante. A lo largo de estos años, ya vamos para 30 años en el trabajo pericial, tengo ya muchos alumnos, exalumnos que están dedicando a este campo de la psicología jurídica y forense, y por supuesto que lo que me gustaría mucho es que lo consideraran los y las colegas como una opción también, como una opción de trabajo importante para desarrollar. Y precisamente en este último comentario, y para cerrar esta parte de la exposición, esta presentación también tiene como objetivo informarles que ya estamos convocando a 2 de nuestros diplomados. Tenemos 5, pero ahorita están ya circulando 2 de ellos. El de Psicología Jurídica y Forense en materia penal y el de Psicología Jurídica y Forense de la familia. 2 diplomados que tenemos proyectados iniciarlos en la tercera y última semana del mes de junio. Pero bien, esto es en cuanto a la información que quería manifestarles. Ahora, por favor, pasaremos a si hay comentarios, preguntas, con todo gusto vamos dando respuestas a ellas. Por favor, me indican que los invite para que abran sus micrófonos, por favorcito. También hay la opción de que puedan escribir sus preguntas. Sí, quienes quieran participar escribiendo sus comentarios o sus preguntas, o directamente abran sus micrófonos, por favor, para que iniciemos el diálogo. En el chat, en el Facebook Live, maestro, hay nada más 2 saludos por parte de Rubén Blanca
Dice saludos al doctor y Guillermo Ortega, igual saludos desde Cuba, profesora. Hasta el momento lo que dicen, pero si escriben en el Facebook Live, se contesta. Perfecto. Hola, buenas noches. Ahora un poquito, mientras piensan un poquito sus comentarios o sus preguntas, en parte de lo que les acabo de transmitir. Resulta que hace un par de meses, con nuestra representante, la maestra Alma Nava, ella ya lleva 6 meses colaborando con nosotros. Muchas gracias. Perdón, más de 6 meses. Y se está dedicando ya como una buena parte de su tiempo a la evaluación pericial en psicología. Y bien interesante porque consiguió una entrevista hace unos 3 meses. Estuvimos en Tijuana con 2 jueces. Y fue bien interesante la reunión porque los jueces plantearon varias cosas. Entre las que me interesaría ahorita comentarles es la siguiente. Un juez y una jueza nos preguntaron, oigan, ustedes que son expertos en este campo de la psicología, de la evaluación de la psicología, ¿cómo es posible que con unos dibujitos, con un arbolito, con una persona, con una casa, ustedes sepan todo de las personas? ¿Qué problemas de personalidad tienen? En fin. Y si eso bastaba, utilizar pruebas proyectivas para hacer diagnósticos y evaluaciones psicológicas que les sirvieran a ellos como jueces. Y vean nada más que interesante era su planteamiento. Díganos, por favor, si con las pruebas proyectivas, porque resulta, y nos mostraron allí un par de peritajes que llegaron a su juzgado, 2 peritajes que incluían de 3 a 5 pruebas proyectivas. HTP, test de la figura bajo la lluvia, test de los colores, no recuerdo qué otros, pero todos de corte proyectivo. Y en función de eso se hacían los diagnósticos. En función de eso, los peritos decían si se le quedaba o no la custodia, debiera quedarse en la custodia a la mamá o al papá, y nos preguntaban, ¿esto es así? Y nosotros decíamos, no, señores jueces, no, todo lo contrario. Para empezar, es una psicología clínica que se está mal utilizando. Ni siquiera es una psicología clínica completa, que integre observación clínica, que integre entrevista psicológica, que integre una batería de pruebas psicológicas, es donde verdaderamente podamos pensar que hay una psicología clínica que se está utilizando adecuadamente y que puede aportar algunos elementos al juzgado. Y que preferentemente las pruebas proyectivas, en el contexto de las evaluaciones psicológicas forenses, no deben utilizarse. Se pueden utilizar con niños menores de edad, pero con sus excepciones y con cierta manera de aplicarlas. Buenas noches. En una de las diapositivas mencionó psicología política y psicología social política. ¿Se refería a lo mismo o hay algo que las diferencia? Sí, comentamos, gracias a la persona que nos hace esta pregunta. Por supuesto que hay diferencias. Decía al principio que la mayoría de autores, particularmente de corte español, de donde tenemos una buena influencia, los psicólogos políticos y forenses de México, dice que la psicología, que solo existe la psicología jurídica, y que es aquella que se aplica, que aplica los conocimientos de la psicología al mundo del derecho. Por eso poníamos la definición que en los 80s dio Frederick Moneo, cuando dice que la psicología jurídica es un campo interdisciplinario entre la psicología y el derecho, que estudia
el comportamiento de una persona en relación con la norma jurídica. Y decíamos que los autores, la mayoría, no conocen o no plantean la existencia de la psicología social jurídica. Psicología y psicología social son campos científicos diferentes. Son campos científicos que están dentro del concurso de las ciencias sociales, junto con la antropología, la sociología. Si me apuran un poquito más, también a la misma criminología, más en la vertiente social. Claro que hay diferencias. Mientras la psicología social jurídica, como decíamos también con Frederick Monet, se entiende como un campo interdisciplinario entre psicología social y el derecho, que estudia el comportamiento interpersonal en relación con las normas jurídicas. Ya no solamente un individuo el que es analizado por los psicólogos, sino es también el comportamiento interpersonal. Lo que más ocurre en las broncas de familia son problemas de pareja. Y ese es un fenómeno que tiene que ser analizado estrictamente en el sentido interactivo, no solamente como problemas de personalidad de cada quien. La misma interacción social de la pareja tiene sus propias particularidades. La conducta del grupo, muchas veces se cometen delitos por una situación de presión del grupo. Los linchamientos. Recientemente acaban de linchar a un abogado aquí en Puebla. Y ya saben, se recurren a lo que tiene que ver a las psicopatologías que tienen los sujetos. No, aquí estamos hablando de fenómenos colectivos, fenómenos de la psicología de las masas. Y entonces, ahí ya la psicología clínica no nos explica estos fenómenos. Aquí la mejor versión de una ciencia, pues es la psicología social, en la versión jurídica, o psicología social jurídica. Por supuesto, yo les recomiendo mucho el libro de Introducción a la Psicología Jurídica, en donde somos coautores. Quienes opten por la constancia, les vamos a enviar el capítulo que yo escribo, que es la introducción la introducción y el primer capítulo, en donde ahí podrán ver en este libro cómo hay una diferencia sustancial y significativa entre lo que es la psicología jurídica y lo que es la psicología social jurídica. Particularmente a mis colegas psicólogos les cuesta mucho trabajo entenderlo, porque piensan que la psicología social es un área de la psicología. Y yo les recomiendo a mis colegas psicólogos que primero se desprejuicien en esa línea. Primero acérquense al campo de la psicología social y verán que es un campo independiente de la psicología. Se complementa, pero es independiente. ¿Tenemos algún otro comentario? Bueno, les extiendo un poquito más en relación a esta pregunta. Es muy importante que los psicólogos forenses, que quienes se están formando como psicólogos jurídicos, logran entender, comprender y, por supuesto, interiorizar un campo distinto, que es el de la psicología social jurídica. Aquí en Puebla hay una maestría que se llama Psicología Jurídica y Criminología. Y resulta que muchos de los egresados, no me atrevería a decir que la mayoría, pero a quienes me ha tocado darles clase, no logran entender con precisión qué es la psicología jurídica y qué diferencias hay con la criminología. Y entonces esto ya complica las cosas, porque se campechaneó una formación en psicología jurídica con una formación en criminología, y de repente los egresados terminan no estando bien ubicados en qué área
corresponde a la psicología jurídica y qué área corresponde a la criminología. Otro punto de vista que les puede ayudar mucho. Existe un sesgo, decíamos por ahí entre líneas, en la psicología jurídica. Y este es un sesgo global. Muchos autores han dado cuenta y han criticado el individualismo en la psicología. Ese individualismo que da por explicación que las conductas sociales tienen su base en problemas de tipo psicológico, particularmente de tipo psicopatologizado. A los psicólogos nos encanta la psicopatología, hablar de los trastornos. Nuestras guías bíblicas, que son el DSM, ahora el DSM-5, el CIE-11, y nos encanta hablar, psicopatologizar la conducta. Por supuesto que la psicología jurídica no va en ese sentido. La psicología social jurídica apunta a otro tipo de explicaciones, no tan sesgadas y no tan limitadas como este individualismo. Y hay un individualismo imperante en la psicología jurídica, yo me atrevo a decir. Hay un individualismo imperante en la psicología forense, particularmente una psicología forense a la que yo llamo individualista. En un juicio, por ejemplo, ¿cuál sería la función de un psicólogo forense o jurídico? ¿Qué es lo que hace en este proceso? Bueno, cuando se llega a un juicio oral, pongamos en materia penal o criminal, pues ya el psicólogo habrá evaluado la conducta del imputado, quizá la conducta de la víctima, y sus evaluaciones llegarán al foro, al tribunal, y en algún momento podrá ser llamado a que de su testimonio en relación a la evaluación psicológica que ha hecho de una o de algunas personas. ¿Qué otra actuación tienen los psicólogos jurídicos y forenses? Preparan, asesoran a los testigos. En ocasiones hay niños que van a testificar y se les tiene que preparar a estas personas para ver si están en condiciones, si tienen la capacidad de ser interrogados. La otra actuación importante es asesorar también a los abogados. Al final de cuentas, el juicio oral, ¿qué cosa es? Es un fenómeno de grupo, es un fenómeno colectivo. Hay un bellísimo libro que se llama el Tribunal del Jurado desde la Psicología Social, que no es otra cosa más que el análisis que hace la psicología social jurídica en relación a cómo se comporta un jurado, en relación a cómo se comporta un ministerio público, en relación a cómo se comporta un juzgador. Entonces son distintas los roles que puede jugar un psicólogo jurídico y forense. Y por supuesto asesorando también a los abogados en las cuestiones penales, asesorando a la defensa o asesorando a los fiscales o a los ministerios públicos. ¿Realmente se lleva a cabo? Es otra pregunta, la psicología social jurídica aquí en México. ¿En qué países tiene mejor aplicabilidad esta ciencia? ¿Realmente se lleva a cabo la psicología social jurídica aquí en México? Desde que yo encontré la psicología jurídica, por supuesto, inicié aplicando la psicología jurídica estrictamente, pero hace algunos años, exactamente en el 94, yo me estaba formando como psicólogo social. Y cuando encuentro que también hay la psicología social del derecho, así le llamaba Fred Brunner,
Entonces empiezo a desarrollar este campo a nivel teórico y sobre todo a llevarlo a cabo a nivel aplicado. No sé de alguien más, aparte de su servidor, que esté aplicando psicología social jurídica a la hora de hacer evaluaciones psicológicas. Afortunadamente, ya estamos asesorando uno de los primeros trabajos aquí en Tijuana, nuestra coordinadora y gran amiga, la maestra Alma León. Estamos a punto, yo coordino algunos de sus evaluaciones psicológicas forenses, y ella terminó un doctorado en psicología. Ese doctorado estaba más orientado hacia lo psicosocial, y entonces ella está empezando sus trabajos en el área del derecho de familia. Ahí donde le dije que nos reunimos con estos jueces. Y bien interesante, porque me parece que la maestra Alma va a ser la segunda persona que esté aplicando en el país psicología social jurídica. La mayoría, si no es que todos o casi todos, me atrevería a decir, se van por la psicología jurídica. Y más en concreto, por la psicopatología forense. Es un sesgo que yo no comparto. Sí tiene su importancia, hay que conocerla, hay que aplicarla en sus respectivos casos, pero no todo es psicopatología forense. Perdón, ¿qué decía la segunda pregunta, Chucho, la anterior? Sí, sí, maestro, yo Ajá. quiero hacerle una pregunta. ¿En qué países tiene aplicabilidad esta ciencia? Yo creo que en muy pocos países, más que aplicabilidad, si la psicología jurídica es poco conocida en el mundo, pues la psicología social jurídica menos. Solamente me he encontrado otros dos autores, uno en Puerto Rico y otro en Colombia, que hacen un planteamiento más o menos similar. Perdón, y no quiero pasar por alto también, ahí sí ya estoy pecando de hablador. Hay un gran amigo, maestro, que es el doctor Miguel Belente, de la Universidad de la Coruña de España. Él es psicólogo social, tiene 25 o 30 libros de psicología jurídica, y él es uno de los pocos que en España, desde la Universidad de la Coruña, ha trabajado esto de la psicología social jurídica. En uno de sus libros, que se llama Psicología Jurídica, tiene como subtítulo La psicología jurídica como fundamento del derecho, para que vean los alcances de este libro. Resulta que él habla de la psicología social jurídica, pero dice, existe la psicología social jurídica, pero por tradición, dejémosla como psicología jurídica. Ya hablando con él, yo dije, doctor, yo no estoy de acuerdo porque creo que habría que diferenciarlas. Porque si no, al final piensan los psicólogos que todo es lo mismo. Y habría que diferenciarlo, y sobre todo a la hora de hacer evaluaciones psicológicas del comportamiento humano. La siguiente participación dice, buenas noches. Primero, muchas gracias por este webinar. ¿Me podría orientar en cómo iniciarme para ser psicólogo jurídico o perito? Mencionaba que hace ratito, bueno, de hecho, ya te estás iniciando. Ajá. Acercarnos a una conferencia, un taller, un curso, un congreso, eso empieza a abrir nuestras posibilidades, empieza a abrir nuestro campo de visión. Ya en lo formativo, además de los cursos, talleres, seminarios, existen distintas opciones. Ahorita nosotros contamos con 5 diplomados. El penal, familiar, victimal, el menores en conflicto con la ley, y el de penitenciario. 2 de los que ya están, es el de penal y el de psicología jurídica y forense de la familia. Existen ya también algunos posgrados y una especialidad en el país. Existen, hasta donde yo sé, 3 maestrías ya, una en la Ibero, otra aquí en Puebla, donde más, no recuerdo si en Chihuahua o en Querétaro.
No son más de 4 o 5 opciones las que tenemos en el país. Nosotros próximamente estaremos ofertando la maestría en psicología jurídica y forense. Y esa es mi recomendación, que se empiece por... bueno, y en las mismas universidades, ya desde hace algunos años, afortunadamente en muchas de ellas hemos tenido influencia o injerencia, incluida la misma Libre de Psicología en Puebla. No sé si subsista todavía esa materia, pero bueno, ahí está en Tlaxcala, en Querétaro, en Tijuana, en Mexicali, en Veracruz, en fin, ya algunas universidades están sumando materias de psicología jurídica y forense a su mapa curricular. Entonces, pues acércate a nuestra información para que si de tu interés alguno de estos dos diplomados o los otros 3 que próximamente publicaremos, pues con todo gusto. Bien, maestro, yo tengo una pregunta, ya aprovechando que está aquí, estamos cerca, pero va en relación precisamente a este tema. Mire, yo me he dado cuenta en mi camino profesional que en el ámbito, digamos, de lo público, de lo social, lo que no se patologiza se criminaliza. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, se intentan hacer a veces diferentes normas que quieren poner como un dique o que intentan incidir en la toma de decisiones. Y particularmente yo creo que una de ellas es el examen de control de confianza. ¿Qué opina usted del examen de control de confianza? Y si realmente aporta confiabilidad a los procesos de reclutamiento para trabajar en cuestiones que tienen que ver con temas, por ejemplo, de seguridad u otros temas que abonan a la gobernabilidad o a la seguridad pública de un país. Nos pregunta nuestro amigo maestro Cristian, ¿qué opino de los exámenes de control de confianza? En primer lugar, que son totalmente invasivos. 2, que son contrarios a los derechos humanos. 3, se ha visto por el mismo número de delitos que cometen personas que han supuestamente pasado bien esos exámenes de control de confianza. No podría decir que no sirven, pero sí que tienen graves limitaciones. ¿Dónde creo que está buena parte de sus limitaciones? En suponer que con eso se va a dar cuenta de qué están metidas las personas, si son corruptas, si se prestan a pedir dinero, si han cometido crímenes. Es cierto que da indicadores, pero así como el polígrafo, por ejemplo, que hay quien dice que es 100% efectivo, no es cierto. Igual los exámenes de control de confianza. Y sobre todo cuando veamos a quién se les aplica, Cristian. ¿Ustedes creen que a un García Luna se le aplicó un examen de control de confianza? Estoy seguro que no. O a un Felipe Calderón, pues por supuesto que no. Pensemos también en que estas cuestiones, esos procedimientos que se han institucionalizado, además de violatorios de derechos humanos, invasivos, son empleados para justificar cierto trato a las personas. También se utilizan para correr a ciertas personas. Y aquí el problema es, a ver, si con esos exámenes de control de confianza que dices tú que funcionan, que son muy efectivos, dejas sin trabajo a policías, a militares, por ejemplo, ¿a dónde se van a trabajar estos grupos de personas que son expulsados de las fuerzas de seguridad pública? Tenemos el fenómeno, por ejemplo, de los Zetas, ¿no? Un grupo de exmilitares, gafes,
algunos caiviris también, que obviamente crearon ese grupo delictivo de los Zetas, el brazo armado de los cárteles. Entonces, mucho cuidado con estos exámenes de control de confianza y sobre todo con la formación que tienen quienes aplican estos exámenes de control de confianza. Un poquito para después abrir la charla, Cristian. Perfecto, maestro. Oiga, pues miren, ya creo que ya excedimos el tiempo, de hecho, del webinar. Ya creo que me parece que ya no hay preguntas y respuestas, pero sí me gustaría invitar a los asistentes a este webinar, que se me hace muy interesante. Tenemos nosotros una oferta precisamente entre el Instituto de Psicología Jurídica de México, que preside el maestro Manuel Galván, y Eureka Académica, pues 2 diplomados que precisamente van a ofertarse para finales de este mes. La verdad es que valen mucho la pena e incluso, bueno, es para quienes tengan interés en formarse en el área pericial forense y, bueno, bajo la perspectiva en materia penal o en materia de lo familiar. Y realmente aquí algo importante es que algo que se puede llevar a la realidad, algo que se puede materializar, algo que puede llevarse a los tribunales y la psicología aplicada bajo otra perspectiva, ¿no? Y sobre todo formarnos bajo este esquema. Entonces yo los invito a que participen, ya se habrán dado cuenta que es un gran experto el maestro Manuel Galván, y bueno, también quienes van a formar parte del propio diplomado, ¿no? Son casi 6 meses, o más bien 6 meses del diplomado, incluso me parece, si no mal recuerdo, termina el diplomado, o los 2 terminan el siguiente año. O sea, inician ahorita en junio, a finales de junio, y te concluyen el siguiente año. Entonces, vale mucho la pena. Incluso hay un sistema ahí de pagos, de financiamiento, por si ustedes quieren, están interesados y tienen alguna problemática económica, pues igual podemos ver la manera de solventarlo. Y bueno, llevar estos temas no solamente al ámbito académico, sino también al ámbito de la administración pública y la administración y procuración de justicia. Bueno, pues les agradezco mucho. Ya dejo las últimas palabras al maestro Manuel Galván y pues agradezco a todos a la asistencia. Muchísimas gracias, Cristian. Pues nada más, nuevamente, y reiterando lo que dice Cristian, muchísimas gracias por su atención. Ojalá se animen a cursar algunos de nuestros diplomados y ojalá estén atentos no solamente a estas actividades, sino a otras que afortunadamente ya inauguramos con esta conferencia. Han sido muy amables y es un gusto saludarlos. Espero verlos por ahí en alguna otra actividad. Hasta pronto.